Doctor Mauricio, bienvenido a la Universidad UNAP y muchas gracias por concedernos este espacio. Estoy muy complacido de haber vuelto a la UNAM, una universidad en la que siempre me he sentido muy acogido y que hace una gran misión aquí no solo en la ciudad de Bucaramanga, sino en todo el departamento y en el centro oriente del país. El fin de semana se reunieron los banqueros en su convención anual. Allí estuvieron diferentes personalidades de la política y la economía en nuestro país. ¿Cuál fue la sensación que quedó después de esta convención de banqueros? Terminó mal, porque terminó con un discurso del presidente donde, en contraste con mucho de lo que se había dicho, que era constructivo, de cómo íbamos a avanzar, el presidente usó nuevamente esa táctica que él tiene y es de, ante todo, suscitar la controversia, la polémica, poner a todo el mundo a hablar. Al final seguramente eso se lo llevará al viento, pero genera la sensación de que un acuerdo que hubiera sido constructivo para que el sector financiero dé más crédito, baje el costo del crédito, se convirtió más bien en una amenaza del gobierno de las famosas inversiones forzosas. Y las inversiones forzosas, pues para los bancos, es revivir una estrategia que se ensayó en el pasado y que no había funcionado, que es al tomar a los bancos, cuando reciben nuestros depósitos, obligarlos a llevar esos depósitos a la banca pública para que la banca pública supuestamente los preste, o los fondos, digamos, de financiación que tiene el gobierno. Y eso muchas veces no funciona, los recursos no se otorgan en crédito, esos créditos o se otorgan mal, entonces al final el que acaba sufriendo las consecuencias es el empresario, la familia que quiere una vivienda que no tiene crédito, que no le dan crédito o que se le encarece el crédito, porque claro, los bancos tienen que mandar una parte muy importante de sus recursos a estos fondos públicos. Entonces, eso suscita controversia, polémica, insisto, revivir cosas que se ensayaron en el pasado y no funcionaron. Y yo creo que frena mucho la dinámica de lo que se estaba tratando de lograr en la convención bancaria, que era un acuerdo con los bancos para facilitar el acceso al crédito y bajar el costo del financiamiento. Eso es una especie de corralito. Sí, es como decirle a los bancos, mire, una parte de lo que ustedes capten del público, ustedes no van a decidir a quién se le va a prestar y a qué actividades, a qué inversiones, sino que es el gobierno, a través de esas inversiones forzosas, el que va a dirigir el crédito. Entonces, pues, todo eso que tiene el elemento de que es el Estado al centro, ¿no? El Estado controlando todos los aspectos de esta economía. Lo hemos visto en la salud, lo hemos visto en las pensiones, lo hemos visto en las carreteras, que el gobierno dice que no le gusta el modelo de APPs. Es algo que el gobierno paso a paso va ampliando el perímetro para poner el Estado al centro, en este caso, de las decisiones de quién recibe crédito. A propósito de ello, el gobierno nacional anunció un recorte de 20 billones de pesos. Algunas de las razones tienen que ver con el bajo recaudo de la tributación en Colombia. Algunas dependencias del gobierno nacional tendrán que hacer esfuerzos para recortar el gasto. ¿Cuáles son, digamos, las salidas ante esa eventualidad que en este momento tiene la economía de nuestro país? Así como está este discurso que genera polémica, que suscita controversia, que lo que quiere es desviar la atención hacia allá, hay otros aspectos que son de realidad. O sea, donde la retórica pues ya simplemente deja de ser efectiva. ¿Y cuáles son esos elementos de realidad o de realismo? Que el gobierno se quedó sin plata. El gobierno hizo un presupuesto que fue muy aspiracional y no tenía sustento real en los ingresos que iba a tener. Se sobreestimaron los ingresos. Y además de eso, pues la economía no ha despegado, la economía está muy estancada y eso hace que se afecte el recaudo. Entonces se juntaron varios factores que hacen que el gobierno no tenga la plata y no tiene cómo conseguirla. Entonces ahí viene ese elemento de realismo. Si no hay plata, el gobierno no tiene más remedio que recortar el gasto. Y eso es lo que acaban de hacer, 20 billones de pesos, obligando a cada entidad del gobierno a hacer un ajuste de más o menos el 5.7% de su presupuesto, lo cual muestra que el gobierno tampoco es bueno priorizando, porque le dice a todas las entidades, ustedes tienen que recortar. Un gobierno que tenga una, digamos, mayor claridad sobre qué es lo más importante, puede perfectamente decir, no me toquen
las inversiones relacionadas con los subsidios a la vivienda porque sé que eso me va a generar empleo. Y más bien recórteme en este otro sector que no tiene tanto impacto, pero no lograron hacer ese ajuste de una manera que reflejara prioridades, y cuando no hay prioridades, pues a todo el mundo le recortan de la misma manera. Entonces creo que en el fondo muestra que hubo un problema de coordinación y de liderazgo al interior del gobierno para definir a qué recortar. Es mejor ver un presidente que dice, tales sectores los voy a proteger, son mi prioridad, es parte esencial de este mandato, de lo que yo quiero hacer, estos otros sectores pueden esperar, pero no fueron capaces de lograr eso. Otro tema muy importante para la economía de nuestro país es que muy pronto, en unas 3 o 4 semanas, el gobierno nacional tiene que presentar el marco fiscal de mediano plazo. ¿Por qué es tan importante y cuáles serían las señales que el gobierno debería indicar en la presentación de este marco? Pues yo creo que ahí el gobierno sí va a sincerarse y va a reafirmar la importancia de cumplir con la regla fiscal, que es esa camisa de fuerza que le pone un techo al déficit fiscal. Si el gobierno hace eso, va a leerse ahí en ese marco fiscal de mediano plazo, que debe ser publicado el 15 de junio, que hay que hacer un recorte adicional. Esto es la primera vez que lo estoy diciendo. Se requeriría un recorte de otros 30 billones de pesos adicional a los 20 de esta semana. Vamos a ver si eso es así, pero la consecuencia lógica de que el gobierno decida cumplir con la regla fiscal es que tiene que hacer otro recorte de 30 billones. Es decir, las cuentas quedaron muy mal hechas, las aspiraciones de gasto no tenían sustento en los ingresos, y si es verdad que se va a cumplir con la regla fiscal, el gasto tiene que bajar más. La pregunta es, el presidente está en campaña, quiere buscar un periodo adicional, bien sea para él o para otra persona de su movimiento político, ¿va a guiarse por lo que le impone la regla fiscal? ¿Va a hacer ese recorte adicional o no lo va a hacer? Ese es un gran signo de interrogación, no tengo la respuesta. Mi impresión es de que el gobierno le da prioridad a lo político, al 2026, y no hace el recorte que tiene que hacer adicional este año. La exministra y también alta consejera presidencial Lorena Gutiérrez, que ahora es presidenta del Grupo Aval, dijo luego de la convención de banqueros que eso es mejor no mezclar la economía con la política. ¿Cuál es su posición al respecto? Están entrelazadas. Aquí hemos tratado siempre de proteger a la economía, ¿no? de darle prioridad a la economía, de que la economía marche bien. Todavía, digamos que hasta ahora podríamos decir que el presidente ha respetado las reglas de juego en materia económica, en particular la regla fiscal y la independencia del Banco de la República. Ojalá, esto es más un deseo, que en la medida en que el país empieza a politizarse, que el debate político comienza a calentarse, porque ya el 2026 empieza a estar en la mira, ojalá que el presidente Petro ponga por encima la economía de la política. No sabemos qué va a hacer, pero ese es un mensaje oportuno y creo que es relevante separar las dos cosas. El DANE también publicó ayer o antes de ayer el dato sobre la inflación. Los 2 últimos meses se estancó. Digamos que los expertos, los economistas, los banqueros, los industriales, los empresarios están pidiéndole a gritos al Banco de la República que baje más rápido las tasas de interés. También, ¿cuál es su concepto sobre ello? Sería ideal que bajaran más rápidamente las tasas de interés, a todos nos serviría. Sin embargo, el Banco de la República tiene que ir con prudencia, porque todavía hay muchos signos de interrogación. El gobierno se reafirma y se comprometa con la regla fiscal, con la necesidad de recortar el gasto en otros 30 billones, eso le facilita al Banco de la República su decisión de bajar las tasas de interés más rápidamente. Las dos cosas están relacionadas. O también el Banco de la República va a estar mirando con mucha atención qué pasa en materia de actividad económica, cómo están las cifras de reactivación, la economía si va a empezar a despegar o no. Si la economía pues no despega, el banco va a tener buenos argumentos para bajar la tasa de interés. Pero sobre todo la variable que más le importa es la inflación. Y desafortunadamente el dato de inflación del mes de mayo no fue bueno. O sea, como que se estancó, como dices tú, la bajada de la inflación. Entonces, no anticipo que las tasas de interés del Banco de la República vayan a bajar por ascensor. Van a bajar lentamente, haciendo escala en el entrepiso, esperando a que se despeje un poco más el horizonte.
Y si lo que viene del mundo político es más ruido, más incertidumbre, más polémica, eso no le va a ayudar al Banco de la República en su tarea de bajar las tasas de interés. Si se pareciera aquí a Ladino con su lámpara y le dijera, exministro Cárdenas, 3 deseos que se conviertan en sugerencias para que el gobierno del presidente Gustavo Petro mejore sus indicadores económicos y por consiguiente el bienestar de la población colombiana, ¿a usted qué le diría? Pues que desista en primer lugar de una serie de reformas que son muy malas para Colombia. O sea, este tema de la salud ya nos empezó a tocar a nivel personal y familiar. Ya el hecho de que algunas de las EPS, pongamos el caso de Sura, empiecen a esta retirada ordenada y una retirada, digamos, planeada, pone en alerta a muchos prestadores de servicios de salud de que seguramente no van a tener el respaldo, no van a tener el compromiso de una EPS como Sura para pagar las cuentas, y le empiezan a decir a los pacientes, si usted no paga la cita o si usted no paga el tratamiento, no lo voy a atender. Entonces nos empieza a costar mucho a los colombianos esa reforma a la salud. Yo creo que el presidente tiene que ser consciente de que su embeleco intelectual al final del día es poner en riesgo la salud de los colombianos. Esta idea de estatizar la salud es retroceder. Tenemos un modelo imperfecto, sí, en proceso de evolución, mejorando continuamente, sí. ¿Por qué hacer un borrón y cuenta nueva? ¿Por qué patear la mesa? ¿Por qué tratar de resetear el sistema y llevarnos a un vacío donde no tenemos de dónde agarrarnos, como le está pasando a los docentes, y por eso están hoy en paro en toda Colombia? Primera, digamos, aspiración o deseo. Segunda, yo creo que a este presidente le ha faltado algo que los colombianos añoramos y extrañamos, y es orden y disciplina. O sea, nosotros queremos ver un presidente que hace la tarea juiciosamente, un presidente madrugador, un presidente trabajador, un presidente metódico. Eso es lo que los colombianos sabemos hacer, así hemos sido criados. Y yo creo que queremos ver un presidente que le ponga un poco más el pecho a esto, de una forma que nos dé la tranquilidad de que se está haciendo todo el esfuerzo para que las cosas salgan bien. No nos gusta el desorden, no nos gusta el escenario donde un presidente solo trabaja unas pocas horas al día. Eso no nos gusta. Ojalá que el presidente oiga esto y se discipline un poco. Y lo tercero, que también lo digo con sinceridad y con honestidad, yo quisiera ver un presidente más tolerante de las opiniones diferentes. O sea, él se dice ser un presidente que representa la diversidad, que reivindica derechos de comunidades excluidas, en fin, que es un presidente abierto y es un presidente, digamos, que busca escuchar la voz de un pueblo. Yo digo que al presidente le falta capacidad de diálogo con el país, le falta la voluntad de sentarse a hablar, a oír. Tiene ya respuestas a todas las preguntas, tiene explicaciones a todos los problemas. Y ese es un mal consejero, pensar que uno sabe todo, pensar que uno tiene ya predeterminada, digamos, la explicación y la respuesta. No es algo, es algo que no es bueno para gobernar. Entonces, un poquito más de diálogo y una capacidad de interlocución con sectores, sobre todo, que piensen diferente, es algo que yo desearía mucho en un presidente. Una app vibra más.